capítulo 14, versículos del 32 al 42. Marcos 14, versículos del 32 al 42. Si ya lo encontró, vamos a ponernos de pie, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice así. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Hermanos, vamos a tomar asiento. Antes de que los niños pasen a sus clases, hacer el recordatorio que tenemos reunión de miembros, tenemos reporte financiero, pero también, hermanos, es un día de gozo para la iglesia, porque hoy podremos presentar dos nombres de hermanos que gozan del testimonio de la iglesia y lo vamos a presentar como candidatos a prueba para el diaconado. No se ha querido revelar el nombre aún para no causar expectativa, pero en la reunión, hermanos, vamos a poner todas estas cosas delante del Señor. Voy a explicar por qué es la iglesia la autoridad máxima para escoger a sus líderes y quitar a los líderes. Así es que terminando el servicio, cuando estemos abajo, tendremos un tiempo de café breve y así poder tener nuestra reunión de membresía donde habrá reporte financiero, presentación de candidatos a prueba para el diaconado, lo cual me pone muy gozoso, no sé a ustedes, pero a mí sí. Ahora sí, los niños pueden pasar a sus clases. Aprovechen para bajar el volumen a sus celulares o para destruirlos, como ustedes lo vean conveniente. Quizás al mencionarle esta lista de nombres, los puedan distinguir, los puedan identificar algunos de ustedes. Esteban el diácono, creo que todos conocemos la historia que está en Hechos. Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Perpetua y su sirvienta Felicidad, John Huss, William Tyndale,
Hugh Latimer y Nicholas Ridley. ¿Y qué es lo que todos estos nombres tienen en común? Todos estos hombres y mujeres fueron mártires de la iglesia. O sea, torturados por su fe en diferentes tiempos, algunos de ellos entre el primer siglo, el siglo segundo y otros en la era de la Reforma. Son nombres entre los miles de nombres que fueron torturados para que tú tengas una Biblia ahora en tu mano. El martirio de estos hermanos, cuando escuchamos los testimonios o leemos las historias, hay algo que podemos notar y es la valentía que mostraron, ya sea camino a la hoguera o camino al circo romano donde esperaban animales feroces para devorarlos. Recordemos la palabra de Policarpo de Esmirna ante la amenaza romana que lo iban a lanzar a la hoguera. Y él dijo lo siguiente: me amenazas con un fuego que arde por un poco de tiempo, pero luego se extingue. Pero tú no sabes nada del fuego que trae el juicio entero. La tradición cuenta que Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. Y también podríamos recordar las palabras de Hugh Latimer, quien fue llevado a la hoguera junto con su amigo Nicholas Ridley. Y él dijo: ten confianza, amigo Ridley. Compórtate varonilmente, le dijo. Tengamos valor, porque este día encenderemos una vela en Inglaterra que por la gracia de Dios confío que jamás se apagará. Sumado a esto, él le dijo: yo sé que hoy veré a mi Salvador. Y dice que camino a la hoguera le dijo a su amigo Ridley: no temas, yo te daré una señal y te dejaré ver de que puedo resistir el fuego. Y dice que mientras se quemaba, levantó la mano, dándole confianza a su amigo. Hay algo que aquí no detectamos en ningún momento, y así todas las historias que podríamos recordar, no detectamos debilidad aún en medio de la agonía, aún en medio del dolor que van a enfrentar. Vemos una confianza plena en su Salvador. Pregunta que podríamos hacer es: ¿por qué todos aquellos, la gran mayoría que han muerto y siguen muriendo, hermanos? Es asombroso que las noticias no reporten que diariamente los cristianos siguen siendo asesinados. Todos los días. Pero ¿por qué aquellos seguidores de Jesús mueren? Está mostrando una valentía que al leer esta porción de la Escritura no la vemos en nuestro Salvador en ese momento. ¿Por qué los seguidores de Jesús, ya sean cristianos del primer siglo, cristianos de la época de la Reforma y aún cristianos en el siglo XXI, cuando enfrentan la muerte por su fe, por qué la enfrentan de manera distinta? Nosotros acabamos de leer esta sección del Evangelio de Marcos y en ella se nos describen los padecimientos y la agonía en el corazón de nuestro Señor Jesús. ¿Qué era aquello que Jesús iba a enfrentar que ninguno de sus seguidores ha enfrentado? ¿Qué lo llevó a tal extremo de dolor, a tal extremo de temor y de horror? Que como dice el evangelista Lucas, lo vamos a leer después, que hasta su sudor se mezcló con su sangre. Era tanto el estrés que su sudor se mezcló con su sangre. En esta sección que hemos leído, Marcos ya no nos presenta un diálogo como lo hemos visto anteriormente. Él comienza a dialogar con Pedro. Lo que Marcos nos presenta en esta sección y nos deja ver es el corazón del Mesías. El corazón del siervo sufriente en medio de su agonía. Cómo un gran terror lo invade. Cómo él va a enfrentar la soledad y la ira de Dios. Y cómo al saber que él va a enfrentar esto lo debilita en su humanidad. Y es fascinante, hermano. Incomprensible para nosotros. Pero aún así se somete a la voluntad del Padre para hacer que propicie pecados del pueblo, sea por ti. Eso es lo que Marcos nos muestra. Ahora, no solamente la pregunta es ¿qué nos muestra Marcos? Ahora, ¿cómo nos lo muestra Marcos? ¿Qué detalles nos da Marcos para nosotros poder ver el corazón de nuestro Señor en medio de esta agonía? ¿Qué es lo que describe Marcos? Y primero déjame mencionar el título del sermón, ya lo tienen ahí, es la agonía. Lo que nos muestra. ¿Cómo nos lo muestra? Nos lo muestra de esta manera. Nos muestra que Jesús experimentó
pero su corazón experimentó terror. 32. Su corazón, versículos 35 y 36, su corazón experimentó debilidad. Su corazón experimentó debilidad. Por último, versículos del 37 al 42, su corazón. Y se nos muestra, hermanos, el corazón de nuestro Señor en la otra parte de la Escritura. De manera que puede resultar hasta chocante para nosotros porque estamos acostumbrados, hermanos, a ver a líderes que siempre muestran tal temple y tal valentía que sí son dignos de seguir. Nosotros muchas veces hemos asumido ese molde en nuestra vida cristiana. Para todo queremos ser valientes, fuertes. Pero aquí el Señor de señores, Rey de reyes, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios en su estado de humillación, sufre la debilidad en su carne, se identifica. Por eso que es un Salvador que puede compadecerse. Ahora, hermanos, acompáñenme en oración para así poder entrar a la exposición. Bendito Dios, te damos gracias. Gran bondad, Señor. Palabra inspirada por medio de la Escritura, tú hablas. Reto, Señor, para cinco tales nosotros que aún albergan pecado, es poner la agonía y la manera como los evangelios registran el sufrimiento y el dolor de tu Hijo Cristo camino a la cruz. Rogamos, Señor, te imploramos por tu Espíritu Santo para que nos ayude a entender, para que quebrante nuestro orgulloso corazón, Señor, que al ver lo que nuestro Salvador tuvo que enfrentar, Señor, nuestro amor y nuestro deseo de vivir cada vez más para ti, Señor, vaya en aumento. En Cristo Jesús. Amén. El domingo pasado hicimos un contraste, podríamos decir, entre lo que la Escritura nos muestra acerca de los hombres que acompañaban a David, al rey David, y cómo estos hombres eran valientes, y según Segunda de Crónicas, como hemos leído. Hicimos el contraste con los discípulos de Jesús. Pero también en Segunda de Samuel se registra un hecho que captó mucho mi atención. David es perseguido por su hijo Absalón, creo que todos conocemos esa historia. Absalón quiere el reinado y está dispuesto a matar a su propio padre para quedarse con el trono. Cuando esto llega a oídos de David, él le da orden al pueblo y le dice: levantémonos, huyamos de aquí, porque nadie va a escapar de Absalón. Miren el terror y el temor de David, de su propio hijo. Dice: vamos a salir de aquí, Absalón va a venir y nos va a matar a todos. Y David toma la misma ruta para escapar de la muerte que Jesús toma para ir hacia la muerte. Esa es la misma ruta que toma David. Mientras que David se va con un pueblo que lloraba, huía de la muerte, Jesús va solo, camino a la muerte, para salvar a su pueblo. Dice que cruzan por el torrente de Cedrón. Ese torrente donde aquel día, el día de la Pascua, toda la sangre de los corderos degollados formaban un río de sangre y el olor era tal que se percibía en el ambiente olor a muerte. Jesús, a diferencia de David, siendo el David verdadero, él no está huyendo. Él prosigue para enfrentar la muerte, la cual le ha sido ordenada y ha sido profetizada a través de toda la Escritura. Y ese es el escenario que nos presenta Marcos. Dice en versículo 32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Este era un lugar conocido por ellos, el huerto de Getsemaní. Jesús cuenta o narra los evangelios que se reunía ahí con sus seguidores. Era un lugar donde Jesús oraba y estaba a las faldas del Monte de los Olivos. Pero en esta ocasión, diferente a todas las demás ocasiones que Jesús ha estado ahí, Jesús experimenta algo que hasta ahora él no había experimentado. Algunos comentaristas
hablando del significado de la palabra Getsemaní, la cual quiere decir literalmente prensa de olivos, nos ayuda posiblemente a tener una imagen más vívida de lo que está experimentando nuestro Señor. Para sin ningún problema podemos usar como imagen o como alegoría, porque la agonía de Cristo, sin lugar a dudas, en ese momento es profunda y dolorosa, más que todas aquellas cosas que ella ha enfrentado hasta aquí. No son solo retos y situaciones físicas que va a enfrentar, sino que esta es una angustia para su alma. Y dice que al llegar a ese lugar, nos dice las Escrituras, que le dice a un grupo de sus discípulos, siéntense aquí que yo voy a ir a orar. Sentados aquí, entre tanto que yo oro. Hasta ahora lo que va el Evangelio de Marcos, las ocasiones en que Jesús ha orado son ocasiones en donde Jesús ha tenido que enfrentar situaciones críticas. Esta no deja de ser una de ellas, por todo lo contrario. Ahora, no es que tampoco estas sean las únicas veces que Jesús ha orado, por supuesto que no, pero el objetivo de Marcos intencional es dejarnos ver la manera como Jesús dependía de aquella relación íntima con su Padre, siendo Dios hecho hombre. Y dice que deja un grupo de discípulos más atrás y sigue avanzando un poco más adelante y lleva consigo a lo que podríamos considerar el círculo más íntimo de Jesús. Versículo 33 dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Posiblemente, hermano, para encontrar en ellos confort, como amigos más íntimos. Miren la humanidad de nuestro Señor. Y no deja de asombrarme, hermano, la manera como la Escritura nos permite ver el corazón de nuestro Señor en su humanidad. Y por eso la Escritura le llama varón de dolores, experimentado en dolores. Jesús no reprime sus emociones y Él quiere que sus discípulos vean aquello que Él está atravesando, aquella gran tristeza. Por ende, quiere que nosotros también lo veamos, por eso que está en la Escritura. Y como dice nuestro primer encabezado, Él experimenta un gran terror en su corazón. Pero no solo llama a sus amigos más íntimos porque Él necesitaba el confort, esto también seguía siendo un discipulado para ellos. Era necesario que ellos vean el dolor de Jesús y Él va a usar su dolor para instruirlos, para que quede bien grabado en su mente, en su corazón, el amor con el cual Él se está entregando por ellos. Después que toma a Pedro, Jacobo y Juan comenzaron a caminar y dice que en ese momento Él comenzó a entristecerse y angustiarse. Y no es la misma palabra, hermano. Y es maravilloso cómo la Escritura nos deja ver lo humano del corazón de nuestro Señor. Por eso la Escritura dice que Él se identifica con nosotros, Él se compadece de nosotros en momentos de esta tormenta que Él está atravesando. Y quizás hace lo que tú y yo haríamos, buscar amigos que lo puedan sostener. Él busca refugiarse en aquellos tres que los considera sus más íntimos amigos. Lo que está experimentando es una gran tristeza y angustia, hermanos, como ninguno de nosotros jamás la hemos experimentado. Por eso que no hay nada, hermanos, y déjenme recordarles, no hay nada que nosotros atravesemos que no podamos llevar a Cristo. No hay rechazo que hemos experimentado, no hay decepción que hayamos experimentado o angustia con la cual Él no se compadezca. Y aquí Marcos usa una palabra sorprendente en el versículo 34. Jesús mismo dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Era tanto el dolor. Yo creo que ninguno de nosotros hemos experimentado esa angustia o ese tipo de tristeza. Una expresión literal o una traducción literal sería estoy atónito hasta el terror, hasta el horror. La pregunta es ¿por qué? Ya Jesús ha anunciado, y lo hemos leído, una y otra vez su muerte.
él sabía que iba camino de la cruz, él sabía que iba a ser tratado como un pecador, pero hay algo que él está experimentando en este momento, hay algo que aquí el Padre le está permitiendo ver que lo lleva a estar atónito de espanto. Atónito. Y le pide a sus amigos que oren con él. Necesita todas las fuerzas posibles porque su corazón está experimentando debilidad. Por eso la petición de los discípulos, velad y orad, manténganse vigilantes en oración. Porque no es por el hecho que él atravesaría sufrimiento físico, sino que él comienza más que simplemente la muerte. Lucas dice que esta fue la petición que le hizo a sus discípulos: oren para que no entren en tentación. Esto está relacionado obviamente con lo que ellos iban a enfrentar, porque hay un peligro que está atravesando Jesús, pero hay un peligro también que los discípulos van a enfrentar: la tentación de abandonarlo todo. Lucas mismo nos dice que los discípulos estaban enfrentando una gran tristeza. Posiblemente Jesús quería mostrarles que en medio de su gran debilidad, en medio de su gran tristeza en su corazón, podían y debían recurrir al Padre. Ellos debían bastarse de la gracia de Dios en medio de tiempos difíciles y de gran tristeza. Y Jesús mismo da ese ejemplo. En medio de esta gran debilidad que él está experimentando, él recurre al amor del Padre. Dice versículo 35, yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible pasase de él aquella hora. Ahora, los tres evangelistas, los evangelios sinópticos, nos dejan ver una imagen diferente. Por un lado, Marcos dice que se postró en tierra. Mateo dice que él cayó sobre su rostro y Lucas dice que sí, que se puso de rodillas. Pero creo que la imagen es clara, hermanos. El Hijo del Hombre, Dios hecho hombre, el Mesías esperado, completamente vulnerable, debilitado por lo que él tenía que enfrentar, clamando al Padre por el peso abrumador que él está enfrentando. Por ti y por mí. No podemos desconectarnos de la historia. Esta es de la historia de Jesús, pero es también nuestra historia si estamos en Jesús. Su cuerpo entero nos da esa imagen de súplica agónica, de reverencia y de dependencia total. Hermanos, es cierto que nosotros decimos que la postura del cuerpo no tiene que ver muchas veces, o no tiene que ver realmente con la efectividad de nuestra oración. Nosotros no decimos si oras parado no es tan bueno como que ores de rodillas. Nada en la escritura nos dice eso. No influye si Dios escucha o no nuestra oración. Pero quiero, hermanos, que observemos algo. Miren al verbo hecho carne. Aquel que tiene sujeto todas las cosas a él, cómo él ora con todo su cuerpo. Cómo la carga, cómo el dolor es tal que él simplemente deja su cuerpo caer como una imagen de dependencia al Padre. Esto nos deja ver también hasta qué punto nos puede llevar un sufrimiento intenso por el que estamos pasando. Hay momentos de tanto dolor, de pruebas abrumadoras que debemos olvidarnos, hermanos, muchas veces, y muchos pecamos en eso, en mostrar un estoicismo tonto. Yo soy fuerte. Y simplemente debemos caer postrados delante del Señor. ¿Cuál era la petición del Señor? Dice, si es posible que pase aquella hora. ¿A qué hora se refiere? Lo que antes se ha anunciado. Que Dios herirá al pastor y las ovejas serán dispersas. La hora se acerca cuando Jesús será sacrificado como expiación, como propiciación por todos y por mis pecados si tú estás en Cristo. Aquella hora que él tendría que experimentar la ira santa, justa y completa de Dios. Aquello que la Biblia describe como infierno, que creemos que el fuego mismo ni siquiera puede darnos una imagen viva de lo que es. Aquello que es terror, Cristo lo enfrentaría en la cruz del Calvario.
al ver aquello que le esperaba, el juicio de Dios en contra del pecado, Jesús, en la debilidad de su corazón de hombre, le pide al Padre, si fuera posible, si habría otra alternativa, que Él sea pasado de esa hora. Si habría manera de que Él podría evitar aquel evento terrible. Nosotros conocemos la historia de Abraham y de Isaac en Génesis 22. Y podemos imaginarnos la agonía de Abraham llevando a su hijo Isaac para ser sacrificado. Y vemos en la historia que Dios interviene y le dice que no mate al muchacho y provee un cordero para sacrificio. Hermanos, si nosotros escuchamos esa historia tantas veces siendo tan mal usada, Dios está pidiendo que tú sacrifiques lo que más adoras, porque Abraham adoraba a Isaac. No, hermanos, ese cordero que Dios provee para que Isaac no sea sacrificado es la sombra de este cordero que es Jesús, que vino a ocupar el lugar de su pueblo. Eso es lo que es. Pero para Jesús no había la alternativa que tuvo Isaac. No habría quien ocupe el lugar que solo él podía ocupar. No habría quien. Al final del libro de 2 de Samuel, David hace una oración intercesora que dice, le ora a Dios y le dice, yo soy el que ha pecado, dice. Yo soy el que ha hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Te ruego que tu mano caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre, le pide David a Dios. Dios no hace eso. Porque David no podría haber pagado por aquellos que él consideraba inocentes. Primero porque David tenía pecado, su sacrificio hubiera sido en vano. Pero Cristo, a diferencia de David, es aquel cordero perfecto, sin mancha, y la mano de Dios va a caer sobre él, no por un grupo de ovejas indefensas que no han hecho ningún mal, sino por un grupo de pecadores, rebeldes, transgresores, enemigos de Dios, para que por medio de él sean llamados ovejas. Y eso somos tú y yo. Toda la Biblia, hermanos, apunta a Cristo. Cuando leamos el Antiguo Testamento, tenemos que verlo al lente del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento y Cristo, su persona, su oficio, su ministerio, interpreta el Antiguo Testamento. Y ese es maravilloso. Y vemos entonces que no hay un plan B. Jesús lo sabe porque este ha sido un pacto trinitario desde la eternidad. Pero su corazón de hombre, su humanidad, está debilitada y apela al amor del Padre. El versículo 36 nos dice parte de su oración, dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, dice, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Aquella hora y aquella copa hacen referencia a lo mismo, hacen referencia al juicio de Dios, la copa de su ira. Salmos 11:6 nos da una imagen muy vívida. Dice, sobre los impíos haré llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción que ellos recibirán. Es lo que le aguarda Jesús. Porque Él va a ser tratado como un transgresor, como un impío. Es ahí en Getsemaní donde Cristo comienza a sentir de manera intensa lo que está reservado para Él. Aquel terrible castigo que tú y yo merecemos. No solo merecemos la cruz, la muerte física, merecemos la ira completa, santa y justa de Dios. No se trata simplemente del dolor físico, que dicho sea de paso, es cierto, él lo va a tener que soportar. Y Timothy Keller comenta respecto a esto. Dice, en el Getsemaní, Jesús voltea al Padre. Y imagínense esto, hermano. Jesús voltea al Padre y todo lo que puede ver, lo que antes fue una relación perfecta, lo único que puede ver es ira, abismo y separación. El fuego abrasador de la copa de la ira que él comienza a experimentar lo lleva a ver esta separación cósmica que él va a sufrir, esta separación relacional que sucederá en la cruz con el Padre. Y esto es solo un anticipo de lo que lo espera. Y eso lo hizo temblar. Cierro cita. Pero aún así,
se sujeta a la voluntad del Padre. Dice, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Vale la pena también ver que Marcos es el único que registra estas palabras de Jesús cuando dice, Abba, Padre. Algunos comentaristas dicen que esta palabra es el balbuceo de niños cuando recién aprendían a hablar, cuando buscaban a su papá. Los judíos ni siquiera usaban esta palabra para referirse a Dios, pero Jesús nos muestra esta intimidad, esta relación de confianza y de afecto que había con su padre, que le dice, Abba, Padre, como si fuera un niño indefenso, un infante, balbucea el amor de su padre en busca de que Dios lo libre de esta hora. Pero aquella confianza lo lleva a someterse a su voluntad. ¿Cuál era la voluntad? Que Él sea rescate por muchos. Pablo nos lo dice en Filipenses 2:8, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ni tú ni yo, hermanos, hemos tenido que enfrentar algo como Jesús está enfrentando en este momento. Como dije antes, Lucas nos dice que en este punto de la historia, su sudor eran como gotas de sangre, un fenómeno que muchos doctores dicen que es posible por los efectos de un gran estrés. Vemos la lucha interna en el corazón de Jesús y la debilidad de su naturaleza humana ante lo que está a punto de enfrentar. Con todo esto, por la confianza y la íntima relación que tiene con el Padre, se sujeta a Él y dice, no lo que yo quiera, sino tu voluntad. Nosotros creemos que por la confianza y la relación íntima que tenemos con Dios podemos doblegar su voluntad en vez de sujetarnos a su voluntad. ¿Y cuánto bien le haría a nuestra alma? Y me hablo a mí, hermanos. Si haríamos lo que el Señor Jesús hace aquí. Si constantemente le dijéramos al Señor, no mi voluntad, Señor, la tuya, no dejes que yo me salga con lo que yo quiero. No dejes que sea como yo quiero, ni según mis planes, ni según mis motivaciones. Es la oración que el Señor Jesús nos enseñó, ¿verdad? Hágase su voluntad. Parte del Padre Nuestro, la oración modelo. Y gran parte de nuestros problemas, hermanos, es porque insistimos en hacer las cosas como nosotros queremos. Tenemos una confianza falsa muchas veces en el Señor, porque pensamos que si el Señor hace conforme a su voluntad, eso nos va a destruir, y olvidamos que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta para nuestra vida. Entonces nosotros le queremos decir a Dios cómo debe de obrar. No confiamos en que nuestro Padre Celestial tiene planes mejores para nuestra vida, y no estoy hablando de prosperidad económica, hermano, ya lo saben, para crecer en la imagen de Cristo Jesús. No confiamos, hermanos, con todo nuestro corazón en aquel que tiene la autoridad sobre nuestras vidas, pero también aquel que tiene cuidado de nosotros. No nos olvidemos algo, hermanos. Tanto el liberalismo como el legalismo obvian el amor puro y perfecto y eterno de Dios. Si yo no tengo una imagen clara de quién es Dios y que en amor Él ha enviado al Hijo, o voy a querer ganarme su amor por medio del legalismo, o voy a malinterpretar su amor y voy a llevar una vida liberal. Yo tengo que entender que Dios tiene cuidado de mi vida. Debo confiar en eso. Nos lo muestra en Jesús, en la cruz del Calvario. Así que Jesús nos lleva a ver esto también, que experimentaremos debilidades en nuestro corazón y aún así podemos buscar socorro en aquel que es nuestro Padre. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo a nuestro favor nos ha llevado ahora sí a una relación íntima con el Padre, una relación que no teníamos. Tan íntima es nuestra relación con Dios como la relación que Cristo mismo goza con Él, en virtud, hermano, de que estamos en Cristo y Él en nosotros. No es en virtud de algún mérito tuyo, algún mérito mío. No es en virtud porque yo me paro aquí todos los domingos a predicar, o porque tú discipulas, o porque haces algo para el reino. Es en virtud de Él. Y el que tiene al Hijo, tiene al Padre. ¿Tienes tú al Hijo? ¿Estás tú seguro ahí donde estás sentado que tú tienes al Hijo, que tú gozas de una relación íntima con Él?
Porque es solo Él el mediador entre Dios y los hombres. Fuera de Él, tú puedes rezar, orar, tirarte de rodillas. ¿Quién lleva tu oración al trono de gracia si no es Cristo? Si no tienes al Hijo, amigo, amiga, estás perdido. Pero nosotros, que estamos en Él, tenemos esta confianza. Ahora tengo que decir una palabra de advertencia, hermanos, porque podemos caer en el riesgo de simplemente ver esto que hace Jesús, su confianza y la sujeción hacia su Padre, como simplemente algo que imitar. Pero es más que eso. Así que es necesario recalcar esto. Es por lo que Él ha hecho. Es porque la hora sí llegó y Él sí bebió de la copa. Y es por eso que ahora sí podemos ir al Padre libremente por medio de Cristo. Cristo experimentó los horrores del juicio de Dios para que nosotros no lo experimentemos. Y más adelante vamos a ver cómo Él clama en la cruz, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que ni tú ni yo nunca tengamos que sufrir ese abandono. ¿No es eso maravilloso, hermanos? Ni tú ni yo, si estamos en Cristo, beberemos de la copa de la ira, sino de la vid que está reservada en las bodas del Cordero. Cristo mismo lo ha prometido, no beberé más del fruto de la vid hasta que la beban conmigo en gloria. Él va a beber la copa de la ira, nosotros beberemos con Él la copa de la vid en las bodas del Cordero. Es por lo que Jesús ha conseguido a nuestro favor que ahora nos acercamos con confianza. Así como Jesús se acercó al Padre de manera íntima y le dijo, Abba Padre, como un hijo que apenas camina en busca de los brazos de su Padre, nosotros con toda certeza podemos ir al Padre y decirle, todas las cosas son posibles para ti, Señor. ¿Para qué? Para mis propósitos, para la casa que quiero, y la quiero de 3 dormitorios, 2 baños, color rosa, con mesa en el centro. Porque a veces así nos enseña que oremos, ¿no? Para aquel carro. No, hermanos, todas las cosas son posibles para Él, para sus propósitos eternos en nuestra vida. Mejor dicho, nada va a evitar que Dios haga lo que Él se ha dispuesto a hacer para que nosotros sigamos creciendo en Cristo Jesús. En base a esa confianza y por esa relación íntima de amor con el Padre en virtud de Cristo, yo puedo y debo renunciar a mi voluntad y confiar en la suya, sujetarme a su voluntad. Con certeza puedo decir, hermanos, que tanto ustedes como yo hemos pasado circunstancias en las cuales nos hemos llevado por nuestra emoción, nos hemos llevado por nuestras motivaciones engañosas, no hemos aguardado en ver la voluntad del Padre y hemos experimentado gran dolor, gran decepción cuando de manera caprichosa nos hemos dejado llevar por nuestra voluntad. Esa voluntad que está caída, que está dañada por el pecado, aún con áreas ciegas, a la larga ha traído destrucción a nuestras vidas. Y muchos de los afanes, las aflicciones que vivimos es por eso, porque hemos vivido encaprichados en hacer nuestra voluntad y no en la voluntad del Padre. Perseguimos sueños, perseguimos metas basados en algo que yo quiero. Pero no estamos seguros si esa es la voluntad del Padre. Y decimos, bueno, es la voluntad del Padre. Sí, el Señor permite cosas también para juicio. La buena voluntad de Dios nos va a llevar cada día a crecer a la imagen de Cristo. Y es cierto, hermanos, también que Él ha usado esas circunstancias para abrazarnos con su amor perfecto, restaurarnos y devolvernos el gozo de nuestra salvación. Pero en todo momento debemos estar conscientes que la vida de nosotros como cristianos debe estar bien marcado el querer hacer la voluntad del Señor para nuestra vida y no nuestras propias motivaciones. Jesús oró, no mi voluntad, sino la tuya. Y eso es exactamente lo que el Padre hizo. La voluntad del Padre era someterlo a su ira justa para que Él sea propiciación por nuestros pecados. Propiciación para aquellos que Dios había decidido salvar desde la eternidad.
La voluntad del Padre sería quebrantarlo, llevarlo a experimentar lo que es imposible para nosotros ni siquiera describir: el dolor, la angustia, la agonía que nuestro Señor tuvo que soportar y enfrentar por favor a nosotros, su pueblo. Y llegó un momento, así como hemos dicho, que buscó la compañía y el confort de sus amigos, simplemente para experimentar una vez más decepción. El Padre había decidido que la agonía de la cruz, Cristo la iba a llevar en soledad total, en una soledad devastadora. Mire versículos 37 y 38. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar por una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lucas nos dice que los halló dormidos por la gran tristeza que tenían. Y obviamente debe surgir en nosotros la curiosidad. ¿Pero por qué estaban tristes? ¿Qué es aquello que les había causado tal tristeza, tal dolor, tal decepción que los llevó al agotamiento? Y creo que la respuesta es que ninguna de las expectativas que ellos tenían se estaba viendo realizadas. Ellos querían a un Mesías que fuera un libertador político. Y no solo eso, ellos acababan de tener una discusión donde ellos querían que uno de ellos fuera reconocido como el mayor. Jesús les ha dicho todo lo contrario. Han querido evitar que Jesús tenga que pasar por esto. Recordemos la reprensión de Jesús a Pedro. Hasta ahora Jesús ha puesto de cabeza su concepto de liderazgo. Jesús les ha dicho no solamente que uno lo iba a traicionar, sino que al final todos los iban a abandonar. Pedro ha sido el que ha protestado diciendo que es imposible porque él es mejor que todos los demás. Y Jesús le ha dicho específicamente a Pedro: tú me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo, Pedro. Todo esto parece que afligió el corazón de los discípulos, que tenían una expectativa diferente del Mesías. Por eso, hermanos, cuando escuchen a algún predicador que le dice a Jesús: ¿quieres tu mejor vida aquí y ahora? Huyan. Huyan de aquellos que le dicen: busca el campeón que hay dentro de ti. Huyan de esos mensajes motivacionales que no te llevan a los pies de Cristo ni al Cristo bíblico. Predican un falso Cristo. No solo eso, Jesús les ha hecho ver la realidad espiritual de que Satanás los ha reclamado para zarandearlos. Y aunque Jesús le ha dado palabra de ánimo y de alivio diciéndoles: yo he orado por ustedes, bueno, específicamente a Pedro, yo he orado por ti, Pedro, para que tu fe no falle, aún así, ellos están tristes. Pero Jesús también les deja ver la necesidad que ellos tienen por su propio bien de orar, a pesar que Jesús ha intercedido por él o por ellos. Por eso les dice: no han podido ni siquiera orar una sola hora. No sabemos si esto realmente marca el tiempo que Jesús ha estado orando y que ha regresado, pero si es así, hermanos, trae vergüenza nuestras oraciones, que muchas veces duran 3, 5 minutos. O a veces antes de la comida es lo único que oramos. Pero Jesús le va a revelar por qué la necesidad de orar. Le dice: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y en esa sola frase, hermanos, se encierra la realidad de todos nosotros que estamos aquí. Me sorprendería, bueno, quizás no me sorprendería, pero fuera triste que alguien entre nosotros que se haga llamar cristiano diga: yo quiero desobedecer deliberadamente a Dios. Yo quiero rebelarme y retar a Dios. Tal persona no podría ser contado como un hermano. Tal persona que se deleita de su pecado no es considerado hermano entre nosotros. Lo que sí podríamos decir, y lo que sí decimos a todo momento, es: Señor, yo quiero, pero a veces flaqueo. Mi deseo mayor y más profundo es hacer tu voluntad, pero muchas veces mi corazón es débil. Ese es uno de los sabores más amargos que aún experimentamos como cristianos, hermanos. Y por eso Jesús le ordena a los discípulos a orar, y eso te incluye a ti y a mí.
Porque así como la oración de Jesús era dirigida al Padre con toda confianza, reconociendo que Él podía hacer todas las cosas, pero que aún todas estas cosas se hagan conforme a su voluntad, Él se sometió a la voluntad del Padre. Así nosotros necesitamos seguir orando, hermanos, para que nuestra voluntad se sujete a la voluntad del Padre. A la verdad, hermanos, nuestro espíritu está dispuesto. Nuestro anhelo más grande y mayor es vivir en obediencia. Nuestro mayor anhelo es agradarle al Padre en todo. Pero vemos que nuestra carne, nuestra conciencia, nuestro corazón aún es débil. Y por eso la necesidad de orar. Por eso la necesidad de postrarnos delante del Señor, es decir, sujeta mi voluntad a la tuya, Señor. No permitas que me salga con la mía. No permitas que sea como yo estoy maquinando. Versículo 39 nos dice que otra vez él fue y oró y repetía las mismas palabras. Vemos cuál es el centro de su oración. Su petición es clara. Y Lucas nos dice algo sorprendente, que en este momento un ángel lo fortalecía. Un ángel lo fortalecía, hermano. Y nosotros lo podemos ver y decimos, wow. Pero este es el mismo Jesús que Pablo describe en Colosenses, en el cual todas las cosas fueron creadas, que Él es la imagen del Dios invisible y que no importa que sean poderes, dominios, potestades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y que todas las cosas permanecen juntas por el poder de su palabra, y ahora un ángel tiene que fortalecerlo. Esa es humillación, hermano. El estado de humillación de Cristo. Nos dice que vino a consolarlo, vino a fortalecerlo. ¿Para qué? Con el único propósito, hermanos, para que siga su camino hacia la cruz. No, porque no había otro plan. No podemos ni siquiera llegar a imaginarnos, hermanos, tal escena. 2 veces más Jesús hallaría a sus amigos más cercanos durmiendo. Versículo 40 al 42 dice, al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y le dijo, ¿todavía están durmiendo y descansando? Basta ya. Ha llegado la hora, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, he aquí se acerca el que me entrega. Si hay algo que está bien marcado en esta sección, hermanos, y que Marco hace énfasis, es la debilidad del hombre, aquella debilidad de la carne del hombre. Estos discípulos no han podido mantenerse despiertos y orar. Y quizás algunos digan, bueno, ya han pasado bastante, ¿no? Ha sido tanto ya lo que vienen pasando y un momento de descanso no les viene a mal. Pero hermano, déjeme decirles que hay un momento para todo. Y hay un momento de que el sueño tiene que esperar. Y hay un momento de que todo afuera tiene que esperar. Hay un momento en que toda excusa tiene que esperar. Hermanos, somos buenísimos desde que se inventó la factoría de las excusas. Vamos y compramos una a cada momento. Y todo domingo tenemos una excusa, hermanos, para no estar acá. Y vemos la importancia, el énfasis que Jesús hace, que ellos permanezcan orando a pesar de que están cansados. Marcos no omite esa condición de la carne de ellos. Están cansados, sus ojos están pesados, tienen una gran tristeza. Aún así Jesús los llama a orar. Hay momentos que el resto tiene que esperar porque el Señor nos llama, hermano, a acercarnos como un solo pueblo bajo la autoridad de su palabra. Como dije, la Escritura no miente, estos hombres estaban cansados. Pero vemos la severidad en la palabra de Cristo. Basta ya. No es el momento para el descanso. No es momento para desatender, hermanos, asuntos que solo por medio de la oración podríamos ser fortalecidos. Una vez más, Marcos también nos presenta el gran contraste entre Cristo, que es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, que a pesar de su debilidad en su humanidad, a pesar de que no ha cometido pecado alguno, va de camino a experimentar el terror de la ira del Padre, va a ser contado entre los malhechores, va a ser tratado como un pecador,
pero su alimento es hacer la voluntad del Padre. Y vemos cómo Él se acerca en oración. Y por otro lado vemos a los discípulos, aquellos que realmente necesitan orar para beneficiarse, aquellos que van a ser salvos por medio del sacrificio del Cordero, aquellos que están llenos de pecados, aún no están dispuestos a orar. Un gran contraste. Una vez más, Marcos nos presenta a cada momento estos contrastes. Este sería el último momento de libertad de nuestro Señor Jesús en su ministerio terrenal antes de su resurrección. Después de esto sería apresado. El autor de Hebreos nos dice, y ustedes conocen el pasaje, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero que nunca pecó. Más adelante dice, aquel sumo sacerdote que por medio de súplicas y por medio de lágrimas aprendió la obediencia. No es que era desobediente, sino que aprendió la obediencia de resistir lo que venía, la ira de Dios. Obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Aquel gran sumo sacerdote es quien intercede por nosotros. Es aquel que, como hemos visto, experimentó horror, experimentó debilidad y experimentó soledad. La experimentó camino a la cruz para ponerse como expiación a favor tuyo y a favor mío, para que nuestros pecados sean perdonados si estás en Cristo. Para que por fe recibamos su vida justa y perfecta a nuestro favor. Mi pregunta es, hermanos, si Él es suficiente para todas las pruebas que atravesamos en el día de hoy. ¿Será Él suficiente, hermanos? Amén, claro que sí. Él es suficiente para todo lo que hoy podríamos atravesar, no solo como iglesia, sino individualmente. Por eso es que podemos acercarnos con confianza al trono de gracia para recibir misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. Nuestros problemas, hermanos, sea cual sea que estamos enfrentando, no son mayores que nuestro Salvador. Nuestro Salvador sigue sentado en su trono, sigue obrando todas las cosas para el bien de nuestra alma. Lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, hermanos, es confiar en Él. Aunque tengamos que ser probados, como dice el mismo Pedro, por un poco más de tiempo. Todo creyente con convicción puede decir y debe decir que no pasará por el horror o el terror de la ira justa de Dios, porque nuestra vida, como dice la Escritura, está escondida en Cristo Jesús. Pero si tú estás sin Cristo, respóndete esta pregunta honestamente. ¿Dónde está tu esperanza? A lo más que puedes llegar es que tu esperanza está en ti mismo. Yo no he sido tan malo. A lo más que puedes llegar es que tu esperanza está en un Dios que tú mismo has creado a tu imagen. Recordemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero nosotros a veces hemos creado un Dios a nuestra imagen. Mejor dicho, si el Dios en que tú crees no te exhorta a abandonar el pecado y ir a Él, correr a la cruz, si ese no es el mensaje que viene de parte de Dios, eres tú mismo endiosado. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Cuál será tu respuesta a aquel día que tengas esa cita con Dios? Créeme, no vas a poder evitar esa cita. Aquel día que cara a cara tendrás que verlo. No tendrás ningún argumento a tu favor. Otro que no sea el sacrificio de Cristo. Y la única manera de huir del juicio venidero es vistiéndote con la justicia de Cristo, es tomando por fe el sacrificio que Él ha hecho en la cruz del Calvario para pecadores como tú y como yo. Lo único que te impide correr a Cristo es tu propio pecado. Así que amiga, amigo que nos visitas, no desaproveches esta invitación que viene por parte de Dios mismo a través de este pobre púlpito de madera, no importa, pero es el único medio de salvación que hallarás. La invitación del Evangelio. Pon tu fe en Cristo, arrepiéntete de tus pecados y sé salvo. Oremos. Te pedimos perdón, Señor. Te pido perdón. Que al leer, Señor, esta porción de tu palabra,
aún mi corazón permanece endurecido muchas veces. No llegamos a comprender, Señor, el sacrificio que tu Hijo tuvo que pasar, Señor, para comprar nuestra redención. Ayúdanos, Señor, que el amor por ti, el temor hacia tu nombre, nuestra adoración hacia el Dios Trino cada día, Señor, sea mayor. Ayúdanos, Señor, a ver a Cristo a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos en nuestras flaquezas. A la verdad, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En Cristo Jesús. Amén.